Capítulo 10. La cárcel del olvido. Despertando a la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El calor sofocante de Madrid se iba suavizando a medida que avanzaba la noche. No obstante, Amador sudaba agonizando en pesadillas. Desarraigo de la fuente original, separación del amor, angustiosa soledad. Padre se conectó con él para guiarlo desde el ensueño. El hombre se había mantenido sereno en apariencia, pero por dentro también se removían en él remanentes de dolor que aún no había resuelto por completo. La experiencia de Amador despertaba huellas de sus propias vivencias con la mujer de su vida. Apoyar a Amador le serviría también a él, aprendería enseñando, se guiaría a sí mismo acompañando. El otro siempre es un espejo, cada compañero de viaje muestra lo necesario en cada momento, recordaba. Durante la madrugada, Amador le reflejó heridas por cicatrizar. Una vez sintió que podía llegar a enloquecer si Madre desaparecía de su vida. Para protegerse ante la posibilidad de que eso sucediera, había planificado una estrategia con tanta antelación como pasó la idea por su mente. Crearía un mundo paralelo donde él y ella estarían siempre juntos. Por aquel entonces, a pesar de que Padre no era tan joven, todavía le quedaba mucho por recordar. Madre y él siempre habían estado juntos y siempre lo estarían, más allá de las apariencias del mundo físico. Gracias a la intensa transformación emocional y espiritual a la que se vieron abocados desde meses antes de reencontrarse, ambos empezaron a conectar con la fuente de luz de la que ahora Amador se sentía tan alejado. La luz está dentro de ti y Alma también vive en ti, le susurraba Padre. Vive tu vida mundana, pero recuerda que otra vida te espera. En ella volverás a ser quien eres de verdad. Los mensajes apaciguaron el corazón del joven. Las pesadillas se tornaron bellas imágenes de suaves tonalidades donde su energía se fusionaba con la de Alma y la alegría brotaba de nuevo como flores en primavera. El despertar de ambos fue como la caída de dos ángeles a un mundo infernal. A pesar del sostén y la guía que habían recibido al llegar a la Tierra, trascender la densidad energética iba a requerir tiempo, quizás toda la vida o varias vidas. Alma tenía miedo de salir de su habitación, no por las palizas de su padre ni por los gritos de su madre, que hacía tiempo habían dejado de formar parte de su vida cotidiana, sino porque percibía el sufrimiento que torturaba a la humanidad de una forma tan intensa que la aterrorizaba y hasta le provocaba náuseas. Tan sensible era ella como crudo era entonces el mundo. Empezó a llorar, una depresión aguda se instaló en ella con ancla y sin preaviso. Volvió a sentir ganas de morir para salir de la cárcel de aquel planeta oscuro. Notaba las energías de guerras que se libraban en el mundo, la indignidad de seres esclavizados, el desamor de los niños. «Por favor, Dios, ayúdame», suplicaba entre lágrimas. «Alma, tienes que pasar por esto, viniste al mundo por algo, sé fuerte, un día comprenderás». El gran espíritu la abrazó con su calidez hasta que se calmó. «¿Qué debo hacer?» Sigue caminando, recuerda que acabar con la vida es atentar contra lo más sagrado y que ello conlleva mayor dolor para el alma, como consecuencia natural del propio acto. Gracias por ayudarme a recordar. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cómo estoy tan perdida? Forma parte de lo que viniste a realizar. ¿Cómo podría si no ayudar a otros seres perdidos? Mi querido Dios, ahora no puedo ni ayudarme a mí misma. Todo se dará. Volvió a envolverla con su calor antes de despedirse. Amador estaba más cerrado en la expresión de sus emociones, las vivía por dentro, pero no por ello eran menos intensas, de modo que aprendió a reprimirlas sin saber cómo liberarlas. Al despertar sintió el abismo de la soledad, una apática indiferencia por la vida. Lo que pudiera darle motivos para vivir no existía, o no podía verlo aún. Decidió dejar de vivir. Cerró los ojos y contuvo la respiración. Estaba convencido de que podía hacerlo. Al fin acabaría con el tormento. En medio del bienestar que le producía pensar que pronto finalizaría su agonía,
desde el mismo desconocimiento que también confundió a Alma debido al olvido, oyó la voz de un ángel. «Te encontraré, Amador, te encontraré». ¿De quién era esa voz? ¿Qué significaba el mensaje? Aquella presencia de mujer, dulce compañía para su implacable soledad, grieta de luz en su oscuro vacío, lo remitió a vestigios del paraíso. Sentía que esas palabras eran el eco de un recuerdo, que la joven que le habló vivía dentro de él, pero también pensó que eran producto de la mezcolanza entre sueños, deseos y un mundo imaginario que llevaba tiempo construyendo. Creyó que la voz procedía de ese mundo paralelo que había creado para sobrevivir en un territorio inhóspito donde no hallaba el amor, donde no encontraba su lugar, donde no encajaba con nadie porque era diferente. En ese mundo era donde habitaba ella, el amor de su vida, la estrella que un día iluminaría su camino. Fuera como fuera, la voz le dio fuerza y el mensaje le infundió esperanza. ¿Y si ella existía de verdad? Debía seguir en ese planeta hasta el último día de su vida, por dolorosa y vacía que fuera, aunque solo fuera para dar la oportunidad a aquella posibilidad. Nunca más volvió a pensar en la muerte como escapatoria, sino en el amor como redención. La oscuridad de la sala de ceremonias desconcertó a los discípulos de Jímaco, pues fuera lucía un sol radiante que resplandecía en las vidrieras de los ventanales. Durante el desayuno nadie se atrevió a preguntar nada, ni siquiera a hablar. Aquella mañana del primer día de clases, solo los bebés mostraron algo de tranquilidad. A pesar del silencio absoluto, las mentes de los muchachos estaban revolucionadas. Muchos de ellos presentían que un cambio importante se avecinaba y notaban los nervios del estómago a flor de piel. Antes de la despedida onírica de Alma y Amador, Espejo les explicó lo que había sucedido. El ensueño y la decisión de Alma habían dado un giro a los acontecimientos. Ella había iniciado una misión de retorno a la Tierra por amor al Gran Espíritu, a Amador y a la humanidad, y él había asumido la otra parte del plan. Su amor verdadero los había llevado a descender de forma vertiginosa a nuevos avernos, más profundos de lo que jamás conocieron, con el propósito de experimentar la más sublime luz del ser y expandir tal despertar a toda la humanidad. Si tras arder entre llamas infernales hasta no quedar de ellos más que cenizas, lograban resurgir como el fénix, realizarían la resurrección. Pero si no lo conseguían y caían en la amargura de corazón, podría sucederles lo mismo que a muchas almas que habían vuelto a perderse en la tierra y quedaban aprisionadas durante vidas y vidas de dolor. Espejo les habló de los obstáculos que ambos jóvenes tendrían que afrontar, la desconexión de su verdadera esencia divina, la herencia de milenios de sufrimiento humano, la coyuntura de calamidades y decadencia moral que vivía el planeta, la desarmonía generalizada en un mundo con multitud de familias rotas, las heridas abiertas que portaban del propio linaje, la dura historia personal que resurgiría en la vida terrenal, las energías por unificar entre ellos, nacidas de la falsa vivencia de la separación, la nostalgia latente del ser amado, el velo del olvido de un vínculo eterno soterrado en las profundidades del corazón, la amnesia espiritual a la que se enfrentaban los seres que encarnaban en la tierra. Muchas de aquellas dificultades eran las mismas que se encontraban los habitantes de Jímaco. La diferencia era que la desconexión con la esfera del espíritu, unida a la alta sensibilidad de seres provenientes de los mundos de cristal, luz o magia, convertía el descenso a la tierra en la cárcel de tortura más brutal hasta que el ser interior salía a la luz y vivía desde la ley divina. Para las almas llamadas a cumplir un destino alado, ese plan requería de un arduo proceso de despertar, desde las entrañas de la oscuridad hasta la reconexión con el origen celestial. Como sucede en el universo de multiuniversos, la evolución de un ser repercute en todos los seres y así se estaba dando en Jímaco. La aventura conjunta de Alma y Amador había transformado y acelerado los planes en palacio. Después del desayuno se oyeron risas y algarabía de bebés, las mesas desaparecieron, los educadores se llevaron a los más pequeños y Madre habló desde el centro de la sala de ceremonias. Queridos discípulos de Jímaco, están sucediendo considerables cambios energéticos en el mundo que también estamos viviendo nosotros. La necesidad de limpieza y autorregulación del planeta es cada vez más fuerte,
por lo que se avecinan sacudidas terrestres, huracanes, inundaciones, manifestaciones antigubernamentales, revoluciones sangrientas contra regímenes dictatoriales, enfermedades pandémicas. La conflictividad en las parejas y en las familias también refleja el momento acelerado que estamos viviendo, prosiguió Padre. La Tierra ya no espera más, el planeta evoluciona y nosotros evolucionamos con él para alcanzar el propósito del nuevo mundo. La Tierra está depurando la energía de milenios de masacre humana, añadió la maestra evolución. Las nuevas energías son cada vez más potentes y elevadas. Quienes vibren en esas frecuencias vivirán una vida llena de luz. Por el contrario, quienes permanezcan atrapados por la sombra del inconsciente experimentarán el contraste de una oscuridad potenciada y destructiva. La Tierra se está dando a luz de nuevo a sí misma. Después del dolor del parto planetario, llegará la creación de una nueva humanidad que vivirá libre según las leyes divinas. La Maestra Tierra puso ambas manos en su corazón. La semilla de la providencia que algunas personas aún ven como crisis puede florecer a través de cambios que traigan como fruto nuevos aprendizajes y oportunidades para todos. Mundo irradió optimismo con su sonrisa. Así funciona el universo, siempre avanzando a caballo de la causalidad mágica. Mientras atravesamos este momento crucial, el miedo a la incertidumbre y el descontrol emocional harán difícil ver la luz en su totalidad, expresó Tiempo. Por este motivo, es importante que nos mantengamos serenos en el momento presente, con fe en el camino. Entonces, seremos testigos de hechos que nos llevarán a comprender la naturaleza de los milagros y a dar gracias por las vivencias más duras que hayamos podido transitar, pues en el mayor dolor se oculta la mayor bendición. Y así será. Mientras tanto, hoy hay mucho en que trabajar, dijo la maestra con pasión. Los recién llegados empezaréis las clases de la escuela preliminar. Aquí seréis preparados para el nivel de las 8 puertas de la sabiduría. Durante las pruebas superadas en el verano, Fénix y Luna convalidasteis la instrucción de la iniciación, que es el entrenamiento acelerado que también recibieron los 8 primeros Coramor que iniciaron el camino en las 8 puertas. Los felicitó Equilibrio. Fénix y Luna se miraron con alegría y seriedad a la vez. Se sentían agradecidos y a la vez con una gran responsabilidad. En las 8 puertas de la sabiduría recibiréis enseñanzas con una base común en cada curso, pero con un mayor nivel de profundidad y una ampliación gradual de contenidos adecuada a vuestro progresivo despertar, detalló Madre. Para nivelaros con el grupo que dejaron Alma y Amador, Luna y Fénix recibiréis enseñanzas de los maestros durante ensueños. Sanador, dijo Padre mirando al joven, tú eres el mayor de los 33. Por tu edad te correspondería empezar en las 8 puertas, pero tu llegada a Jímaco es reciente y necesitas preparación. Cristal se acercó a Sanador mirándolo a los ojos. En el camino que compartían sabía lo importante que era avanzar al máximo de las posibilidades de cada uno, y si ella podía contribuir a que Sanador elevara su potencial, haría lo que fuera necesario. En el instante en que ella se acercó a él, los maestros observaron cómo la luz de ambos se expandía. No cabía duda. Eran una nueva pareja de llamas gemelas llegada a Jímaco para unirse a la misión. Los maestros se miraron y asintieron entre ellos. Cristal y Sanador, prosiguió el Gran Padre, recibiréis la misma preparación que Fénix y Luna. ¿Aprenderemos juntos en el camino de las 8 puertas de la sabiduría?, preguntó Sanador. Así es, respondió Padre guardando un conocimiento que no era tiempo de revelar. Los dos jóvenes sosegaron las emociones con prudencia, pero por dentro sentían chispas centelleantes y, sobre todo, una inmensa gratitud hacia la mensajera del Gran Espíritu, una amiga que con la sencilla generosidad de compartir su experiencia había despertado el brillo dormido que los habitaba. Escritor, Mundo se dirigió a él con cercanía paternal. A ti también te necesitamos en el camino de las 8 puertas. ¿A mí? El muchacho abrió los ojos. Sí, aún eres muy joven, pero la energía de tu aura está vinculada con la de Alma. Os necesitáis el uno al otro. ¿Alma me necesita? Comprenderás a su tiempo. Lo importante es que debes conectarte con ella para sintonizar con la energía del camino que te espera. ¿Y cómo me conecto con ella? Como un hermano se conecta a su hermana, con amor fraternal. Cuando la vi durante el bautizo la sentí como una hermana mayor. Entonces, atendiendo a las leyes armónicas de las relaciones, puedes respetarla como corresponde a un hermano menor, y su alma de hermana mayor cuidará de ti.
Así que este año seréis 11 en el camino de las 8 puertas de la sabiduría, reafirmó padre. Escritor sonrió, se sentía lleno, pisaba firme sobre un buen camino y se abría ante él un mundo de posibilidades en las que intuía progreso. Nadie había esperado tantas sorpresas en el primer día de clases. Los 11 seguiréis, además, un entrenamiento espiritual personalizado, consistente en clases extraescolares sobre autoaprendizaje, autorreflexión y conexión con el Gran Espíritu mediante el arte de volar, explicó madre. Podréis concertar encuentros de consulta con los maestros y maestras. Alada organizará la agenda. Cada uno seguirá su propio ritmo. La maestra de vuelo sonrió y guiñó un ojo a los muchachos para destensarlos de tanta presión y responsabilidad como percibían el ambiente. El poder de la intención, alineado con la sabiduría que iréis despertando en las clases y mediante el cultivo diario, será un factor clave en vuestro progreso, expresó padre. ¿Qué es el poder de la intención?, preguntó escritor. Los maestros vieron reafirmada su decisión al comprobar el interés del joven junto con el de sus compañeros recién llegados. La resolución de acogerlos en palacio había sido acertada. Sintieron que si los 33 lograban avanzar, a pesar de cuanto aún les quedaba por pulir, sus progresos contribuirían a la realización del destino compartido. Rezaban por ello, pues había mucho en juego en aquella arriesgada misión. Escritor provenía del mismo barrio que Alma. Era un muchacho de mente ágil y brillante, aunque la desmotivación escolar y el ambiente marginal en que se crió, sumados a la depresión de una madre con adicción a los ansiolíticos y al abandono de su padre cuando era niño, propiciaron que se refugiara en la marihuana y el derrotismo existencial. Mundo fue quien habló con su madre. La apariencia bonachona del maestro y su blanca energía hicieron que ella confiara en alguien por primera vez en su vida. Después de una larga charla, llegaron a un acuerdo. El joven viviría en Jímaco y podría visitarla con frecuencia, previo acuerdo por carta instantánea, siempre que ello no interrumpiera sus estudios. Una de las novedades en Palacio desde que Alma y Amador partieron era la mensajería interdimensional, gracias a unos carteros muy curiosos, los agapornis inseparables, los mensajeros del amor de la tierra mágica. El maestro le garantizó que su hijo estaría bien cuidado y que recibiría una formación de elevado nivel. Esto podía proporcionarle a ella el tiempo necesario para rehacer su vida, encontrar una vocación que la llenara y abrirse a un nuevo futuro. Mundo realizó una sanación a la madre como muestra de lo que aprendería escritor, y a las 3 semanas no había rastro de depresión en ella. Conmovida, aceptó. Su hijo también accedió. Cualquier cosa era mejor que su horrible vida, pensó. Al muchacho le caía bien el maestro Mundo. Él lo entendía, le hablaba con sinceridad, no le daba sermones, no lo criticaba ni juzgaba, y era la primera persona que lo había escuchado de verdad. Durante aquella primera mañana de clases en Palacio, escritor recordó parte de la charla que mantuvo con el maestro cuando se dirigían juntos a Jímaco. Al subir las escaleras, el joven le había preguntado: ¿Aquí se puede fumar? Chico, las adicciones solo destruyen tu potencial y tu felicidad. Mundo le habló con seriedad. ¿Qué potencial? Soy común y corriente, incluso mediocre, y además no creo que llegue a ser feliz nunca. ¿Nos apostamos algo?, sonrió el maestro mostrando a escritor su convicción en que ganaría la apuesta. No sé si podré vivir así. Además de tabaco, fumo unos 15 porros al día, maestro. Al muchacho le sonó gracioso aquello de maestro. Aquí os apoyaremos para que sanéis cualquier tipo de adicción y así podáis cerrar las fisuras energéticas que éstas comportan en vuestro campo luminoso. Mundo hablaba en estos términos porque sabía que el joven podía intuir su significado. ¿Pero se puede fumar o no? No vamos a cometer la incongruencia de prohibiros nada, porque confiamos en la sabiduría de vuestro ser y porque, como ya sucedió una vez, quien no vibre en consonancia con las energías de este lugar se alejará por sí mismo de aquí, como ya ha sucedido con otros habitantes de Jímaco. El maestro se refería a los que un día fueron Luzbel, Tiniebla y Espectro. A mí me gustaría quedarme, pero no sé si podré aguantarme a mí mismo sin fumar. Tú mismo eres pura luz. Eso me suena a utopía. Habla con tu espíritu y sé libre, muchacho. La esclavitud ha dejado de ser necesaria para tu aprendizaje.
Cualquier alto vuelo que desees alcanzar no te será posible por medios destructivos que te perjudican, sino que puedes lograrlo por ti mismo mediante tu propia voluntad y apertura a lo que aquí aprenderás, o mejor dicho, recordarás. Y no solo eso, sino que será un alto vuelo que dará sentido a tu vida y a la de muchas personas. ¿De verdad? Sí, compañero, vales demasiado como para vivir una existencia adormecida. Así que con valor, perseverancia y conocimiento de ti mismo alcanzarás cualquier sueño que se proponga tu corazón. Mundo estaba tan concentrado en lo que decía que no se dio cuenta de las lágrimas que brotaban de los ojos verdes del muchacho. Escritor bajó las escaleras y tiró en una papelera los cigarros que llevaba en el bolsillo. Se había abierto al amor del maestro y en ese instante finalizó su necesidad de fumar para llenar el vacío de su padre. La cárcel tenebrosa en la que había vivido hasta entonces empezaba a abrirle las puertas a la libertad. La única prisión que puede encerrarnos de verdad es la propia mente. Libera tu mente y serás libre, muchacho, le dijo Mundo. Sí, necesito sentirme libre, con la conciencia tranquila. El camino hacia una conciencia limpia empieza cuando uno es consciente de lo que siente, piensa, dice, hace, vive y aún así sabe amarse. Si uno se justifica, culpa o se autoengaña, no puede haber verdadera conciencia tranquila. Solo es ilusión egoica que tarde o temprano vendrá a llamar a la puerta para reclamar verdadera paz. La conciencia limpia absoluta se consolida cuando uno siente, piensa, dice, hace, vive con amor, explicó el maestro antes de golpear en el portón de Jímaco con la aldaba dorada. A la vez que Escritor rememoraba de forma fugaz su llegada a palacio, Madre les dijo que más adelante aprenderían sobre lo que había preguntado acerca del poder de la intención. Después, Padre prosiguió informando sobre el entrenamiento personalizado. Madrugaremos y nos reuniremos en la sala de ceremonias cada día antes de que salga el sol. Realizaremos una oración al Gran Espíritu y antes del desayuno haremos ejercicio para fortalecer el cuerpo, equilibrar las energías y preparar a los nuevos compañeros del camino de las 8 puertas para alzar el vuelo. Fénix, Luna, Sanador, Cristal y Escritor pensaron que la última frase de Madre era metafórica, pero en el momento que la pronunció empezaron a sentir un fuerte picor en la espalda. Era el conocido preludio del nacimiento de las alas. Dado que las energías habían evolucionado gracias al progreso de los habitantes de Jímaco durante el año anterior, el proceso se dio en completo silencio, de forma indolora y con la mente centrada en el presente. De la misma forma que el Oram había quedado integrado con sencillez en los recién llegados tras el bautizo, la naturalidad y suavidad se iban instalando en palacio con ayuda de la mano divina. El Gran Espíritu había despertado en las almas de sus discípulos la necesidad de estar unidos ante la magnitud que había alcanzado la misión compartida. Los nuevos coramoralados dieron las gracias en silencio con una reverencia y Madre continuó el discurso de presentación. También tendréis espacio para conectar con vuestro ser a través del arte. Canto, baile, música, pintura, escritura y otras vocaciones donde expresar vuestros talentos, así como tiempo exclusivo para los estudios específicos de cada cual según sus dones y propósito de vida. Espejo os ayudará a perfilar el programa personal de cada uno de vosotros. Este es un entrenamiento para los Coramor que requieren los nuevos tiempos. Quien no desee seguirlo es libre de limitarse a las clases generales, como hemos hecho hasta ahora, finalizó Padre confiando en que nadie rechazaría la oportunidad. Después de un largo silencio, la intuición de los maestros se vio cumplida. Todos los miembros del nuevo grupo daban un paso al frente para convertirse en los grandes hombres y mujeres del mañana. La profecía continuaba. Aquellos jóvenes eran los destinados a formarse como sembradores de luz en un templo de cristal que haría resonar las campanas de la era dorada. Alma y Amador pasaron la mañana en la cama. Había algo invisible que protegía y cuidaba la necesidad de tiempo y espacio, en silencio y soledad, para irse reconstruyendo a sí mismos y recobrar fuerza. Ninguno de sus padres los llamó para desayunar ni para que hicieran los recados cotidianos. El ambiente estaba en absoluta calma, los corazones se restablecían de forma lenta. Ambos sentían nostalgia de alguien, un vacío que solo un ser podía llenar.
en su dimensión humana ese alguien los impulsaba en una búsqueda sin saber que se trataba de una búsqueda de sí mismos, una búsqueda del amor de Dios. El corazón terrenal se sentía incompleto, pues había una separación física cuya tristeza no cesaría hasta que lograran encontrarse de nuevo, pero su corazón divino los encaminaba a mostrarles que sí estaban completos y que tal búsqueda consistía en recuperar la conexión con la luz que vivía en ellos. Algunos niños y niñas habían preguntado por Alma y Amador, pues echaban en falta a los que consideraban sus hermanos mayores. Padre y madre dieron escuetas explicaciones con mucho tacto para que los pequeños se quedaran más tranquilos. Alma y Amador siguen su camino de formación en la tierra por el bien de todos, porque os quieren mucho, muchísimo. Había llegado el momento. Antes de cerrar la presentación del nuevo curso y de que se abrieran las cristaleras del aula de la evolución, situada en una de las 8 torres de palacio, se abrió un turno de preguntas. Para asombro de los maestros, las cuestiones fueron encaminadas a conocer con más detalle el cultivo personalizado. Los jóvenes discípulos pensaban en Alma y Amador y en la promesa que les habían hecho. Harían todo lo posible por contribuir y repartir el peso de la misión. El entrenamiento espiritual personalizado trata de que cada uno de vosotros encuentre aspectos propios en los que trabajar hasta purificarlos. La maestra con pasión se echó la trenza añil hacia atrás. Cuando es el tiempo preciso para el alma, los velos de la ignorancia desaparecen para dar paso a la sabiduría del ser. Cada fruta madura en su momento perfecto, los animó el maestro tiempo. Por otro lado, quien está atento a su mente, medita mientras vive. Siendo amigos de vuestra mente, seréis amigos de vuestro destino. Equilibrio les mostró su fe dibujada en su sonrisa bonachona. La clave del proceso personal del despertar está en iluminar con la luz de la consciencia los entresijos del inconsciente. Heridas abiertas, patrones heredados, pensamientos desalineados de la consciencia divina, para crear de la forma más libre posible vuestro propio destino, recordó Evolución. De forma gradual iréis viajando a lugares más profundos de vosotros mismos hasta llegar a la reconexión con el ser, dijo Mundo. A Sanador aquellos mensajes le parecían muy importantes, sobre todo porque había decidido aprender de verdad. Para estar con Cristal, quiero ser tan puro como ella, pensaba mientras escuchaba a los maestros. Estoy dispuesto a todo. A sus 15 años había vivido tantas experiencias y con tal intensidad que se sentía como un hombre de 50. Después de perderse en interminables noches oscuras del alma y cárceles mentales sin salida aparente, al fin ese joven, cansado de vivir, había conocido el sentimiento de amor de la mano de una amiga soñada. Se sentía distinto y su corazón empezaba a cantar. La firmeza de Alma durante aquella madrugada de discusión lo ayudó a comprender que ya no debía ir por el mundo buscando enemigos contra quienes luchar, sino aprender a ser su mejor amigo. Estaba tan ensimismado pensando en Alma que no oyó las palabras que luego Padre le repitió por telepatía. Sanador, dados los cambios globales y la velocidad de los tiempos que corren, es necesario que realicéis un compromiso sincero para cumplir vuestra misión. Gracias al camino energético abierto por los 8 primeros Coramor y a la elevación energética grupal que ello supone, este año se abre para algunos recién llegados el camino de las 8 puertas de la sabiduría. Es importante ser conscientes de la responsabilidad y el honor que esto supone. Los niños de la guardería mágica y la escuela infantil y los jóvenes de la escuela preliminar harán su camino en la naturaleza de la tierra mágica junto a los educadores, que también han elevado sus dotes de enseñanza, siguió Madre. Vosotros trabajaréis con los maestros, incluidos al Hada y Guardián, además de contar con la asistencia de Espejo. El momento de despertar a la libertad es ahora. Vosotros podéis. Tú puedes. Aquellas eran las palabras mágicas para Sanador. Era la clave de la voz interior que lo había llevado hasta allí, hasta una nueva vida con esperanza. Les enseñaron a saludar al Gran Espíritu, igual que daban los buenos días y las buenas noches en el mundo humano, aunque de forma sagrada, conectando con Dios, con los santos de la historia y con sus propios antepasados que los apoyaban en aquel camino de luz. Percibiendo la sinceridad de la oración en sus corazones, el Gran Espíritu inundó la sala de ceremonias con energía curativa. Fauna sintió un fuerte dolor de cabeza.
Tuvo el impulso de salir de allí, pero evolución la animó a finalizar el proceso. Flora y Dulce experimentaron la energía del plexo como una corriente de electricidad que atravesaba el suelo de cristal y la succionaba hacia el centro de la Tierra. Pacífico notó cómo se le abrían canales energéticos en los brazos, donde la presión se volvió muy intensa. Solidario se encontró con la muerte. Enterrado y rodeado de gusanos, superó su miedo a morir. Justo sintió energía helada recorriendo su cuerpo y pesadas bolas de luz en las manos. Sanador experimentó un dolor insoportable en la espalda y por instinto empezó a respirar de forma circular. De ese modo liberó tensión acumulada por la dureza fingida durante años, por la carga de proteger a su hermano en una familia llena de violencia, por la aflicción que le oprimía el corazón debido a su muerte. Se trataba de una reestructuración energética integral que equilibraría emociones, pensamientos, patrones y cualquier aspecto desajustado para los que el alma de cada uno estuviera lista. A pesar del sufrimiento revivido, como el dolor de una herida tras aplicarle su bálsamo, resistieron la prueba. Eran auténticos Coramor. Cuando la sanación finalizó en la sala oscura, la luz iluminó la estancia y los maestros supieron que los muchachos habían superado el reto.